Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Por ahí página 914 en mi Biblia. Habitualmente no estudiamos lo que llamamos normalmente Antiguo Testamento, sin embargo, todas las predicaciones que se realizaron en lo que llamamos Nuevo Testamento, estaban todas ellas basadas en las Escrituras, y esas Escrituras es justamente lo que vamos a meditar hoy, en la vida de un profeta llamado Jeremías. En más de una oportunidad he señalado que a veces, como los tenemos ubicados contiguos a Isaías y a Jeremías, parecería que eran vecinos, que vivieron en el mismo tiempo, que iban a las mismas reuniones. Sin embargo, vivieron en una separación de unos 100 años. Jeremías es uno de los últimos profetas que escribe mientras aún no había sido llevado en cautiverio Judá, y le toca dar la mala noticia de que iban a perder sus heredades e iban a ser llevados en cautiverio por un plazo de 70 años. Y como lo dice acá el título del capítulo 1, versículo 1, dice llamamiento y misión de Jeremías. Puedo haberlo leído, ¿no? Pero normalmente le damos poca importancia a la ubicación geográfica o al linaje el cual pertenecía, pero por algo la palabra de Dios lo pone ahí, de la misma manera que en los evangelios nos está marcando el linaje y la promesa que Dios había hecho a David, cumplida en la figura del propio Señor Jesucristo. Y este muchacho había 12 posibilidades de marcar su procedencia. Como nosotros en Uruguay tenemos 19 posibilidades de marcar nuestro lugar de origen. Algunos nacemos en Colonia, otros nacen en Montevideo, otros nacen en San José, que son los departamentos. Bueno, Israel tenía 12 tribus, y Jeremías tenía que hacer de alguna de las 12, ¿no? ¿De qué tribu era el profeta Jeremías? ¿Ah? El profeta Jeremías, si Dios no lo hubiera llamado, hubiese terminado ministrando en el templo, porque él era de la tribu de Leví. Y a pesar de ser de la tribu de Leví, era de los que estaba apartado, no en el buen sentido. A veces el apartado nosotros lo vemos en el buen sentido, y se fue apartado para esta misión. Pero estaba apartado como tirado para el costado. Lo había tirado para el costado el hijo del rey David, Salomón, a su familia. Y lo habían mandado a un lugar específico porque Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría una posesión en una tierra a la cual aún no habían llegado. Demora 500 años cumplirse la palabra de Dios, pero llegado el momento, por mano de Josué, cada uno recibió su heredad. Y si usted mira geográficamente, se repartió como, si mira el mapa, Uruguay está partido y en un departamento, y hay otro departamento totalmente aislado. Pero había una excepción en una de las tribus, y era esta tribu, la tribu de Leví, la tribu encargada del sacerdocio, que no iba a estar en un punto geográfico solo, sino que tenía que estar diseminado en distintas partes
del país para que todos pudieran ser enseñados en la ley de Dios. Y entonces en días de Josué se establecen, como Dios había ordenado, 6 ciudades de refugio para que si algún homicida que por accidente hubiera matado a alguien se refugiara en aquel lugar. Y había otras 48 ciudades en las cuales iban a ser separados de acuerdo a su familia, a habitar en aquellos lugares. Y la suerte, o no tanta suerte, le toca a la familia de Jeremías. Fue enviado a donde estaba Benjamín. La ciudad a la cual le tocó ir en realidad estaba bastante cerca de Jerusalén, aproximadamente 5 kilómetros. Así que podríamos pensar, bueno, si Jeremías hubiese llegado a los 30 años, el oficio que le esperaba, algunos pueden tener un oficio y cambiarlo, pero el levita, el trabajo que tenía ya asignado desde el momento que nacía, era el servicio en el templo. Pero la familia de Jeremías no era la familia más querida, porque tenía un ancestro que no había hecho las cosas bien del todo, que se llamaba Elí. Si usted estudia el libro de Samuel, va a ver la historia de Samuel, que aunque no era del sacerdocio, era de la tribu de Efraín, fue llevado siendo niño a vivir al templo, y Elí se había vuelto viejo y dejaba que los hijos hicieran lo que quisieran. Y Dios entonces le dijo, bueno, te voy a castigar y voy a cortarte del servicio. Y en el mismo día pereció Elí y sus 2 hijos. Ahora, algún descendiente tenía, algún nieto, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Reyes que cuando David se había vuelto viejo, David, el rey de Israel, uno de sus hijos, que se llamaba Adonías, usurpó el trono. Dice, mi padre ya está viejo, y armó una invitación y se llevó a un profeta que se llamaba Abiatar para que lo ungiera a él como rey. Invitó a casi todos, menos el profeta Natán, a Sadoc, que era otro de los sumos sacerdotes. Y Abiatar había tenido a cargo su trabajo de llevar incluso el arca del pacto de Dios. Cuando se entera de estas cosas, va Natán y le dice a Betsabé, una de las mujeres de David, le dice, David prometió que tu hijo Salomón iba a reinar, y acá dice, se está llevando un convite y una coronación de este otro hijo, y bueno, quién sabe cuando asuma el mando qué va a hacer de la vida de tu hijo. Y fue él primero y luego el profeta a decirle, dice, bueno, yo prometí, dice David tal cosa, dice, hoy lo voy a coronar, y mandó que Natán y Sadoc ungieran como rey a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 1 y 2, después lo lee, yo no quiero estar dando vuelta, ojalá hago la historia resumida para que usted me entienda. Y cuando Dios afirma el reino de Salomón, Salomón agarra a este sacerdote y le dice, bueno, yo no te voy a matar, dice, en consideración de que serviste como sumo sacerdote en día de David, mi padre, de que llevaste el arca del pacto, dice, pero vete a tu lugar, a Anatot. Y dice allí la palabra de Dios en Primera Reyes, dice, esto es para que se cumpliera la palabra de Dios que había profetizado en lo referente a la casa de Elí, que también era levita. Es un poco entreverado, pero le puedo asegurar que si usted lee toda la Biblia, le va a costar mucho más trabajo entender lo que yo hoy resumidamente le estoy explicando. Así que Jeremías no era de una de las familias más prominentes. En lo lejos, uno de sus ancestros había servido al sacerdocio, había llevado el arca del pacto, pero luego había caído allí en desgracia, habían sido mandados allí a algún pueblito, alguna villa a las afueras de Jerusalén. Y allí estaba Jeremías.
Y un día recibe el llamado de Dios. Eso está en el versículo 4 de Jeremías, donde le pedí que abriera. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Sin duda, ni siquiera estaba en la edad de entrar en el servicio sacerdotal Jeremías, y sin embargo Dios lo llamó. ¿A quién llamó? Igual que cuando llamó Moisés, hermano. Moisés había sido adoptado, había sido encontrado allí en el río Nilo, dice, y no tomó como cosa preciosa el ser llamado hijo de la hija de Faraón, nieto del Faraón, diríamos nosotros. Y Moisés fue desechado, fue despreciado y se fue. Y era un anciano de 80 días y Dios lo llamó desde la zarza, lo vimos en la reunión anterior. Así que Dios, hermano, cuando a alguien eligió y a alguien santificó, lo llama, a veces con 80 años, a veces siendo un joven, tal vez 17, 18 años, 20 años, no estaba todavía. ¿Y qué tiene en común Moisés con Jeremías? Dice: no sé hablar, Señor, no estoy preparado, soy un niño. Pero el mensaje de Dios dice: yo te conocí antes que te formase en el vientre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿No es acaso el mensaje que Dios transmite primero en la vida del apóstol Pablo, que dice que Dios lo eligió desde antes del vientre, de que se formase el vientre de su madre, o que nos transmite en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 20 en adelante, cuando nos habla acerca de la predestinación, de la santificación, de la justificación y de que incluso somos glorificados? Y claro, avanza en la revelación del plan de Dios, de la elección de Dios, el apóstol Pablo, porque como él mismo lo explica, conforme cuando recién está amaneciendo, cuesta discernir las cosas, vemos contornos, vemos figuras, pero no alcanzamos a discernir, y a medida que el día avanza, cada vez se ven las cosas con mayor claridad. Así también, hermano, a medida de que el plan de salvación de Dios y el día del fin se va acercando, se pueden ir viendo con mayor claridad, pero Dios ya tenía este mensaje de esperanza, un mensaje que nos habla, hermano, de un plan de elección de Dios que va más allá. No nos eligió porque nos vio lindos, porque nos vio eficientes, porque nos vio algo, sino que Dios, hermano, por su puro afecto, como dice la palabra, nos eligió y nos está dando un lugar. Y sabe que hay algo interesante en la vida de Jeremías, porque conforme Dios había prometido que iban a tener una tierra y que iban a tener una heredad, y lo cumplió, también, hermano, la promesa, como dice la carta a los Hebreos, permanece. La promesa, hermano, de que Dios va a darnos cielos nuevos, tierra nueva, es el Espíritu Santo, es la garantía de la posesión adquirida. O sea, ¿qué garantía tenemos de la posesión de algo? Si compra una casa, cuando hace la escritura de la casa; si compra un vehículo, cuando tiene el título de ese vehículo. Esa es la garantía de que usted es el dueño. No porque tenga la llave de un vehículo lo hace dueño de ese vehículo o de esa propiedad. Y Jeremías, hermano, es llevado a anunciar acerca de las cosas que iban a venir, de la disciplina de Dios y de un castigo de Dios que vendría, que iba a durar 70 años. En ese castigo de Dios el pueblo iba a ser erradicado, iba a ser sacado a ese lugar, iba a ser llevado a cautivo a Babilonia. Y Jeremías era un joven, como yo le decía, póngale que tenía 20 años. 20 más 70 son como 90. Así que difícilmente, hermano, Jeremías
haya vuelto a ver a su país liberado. Pero hay una historia que nos dice acá el libro de Jeremías, que vino un pariente de él, hijo de su tío. El hijo de su tío, ¿quién es el hijo de un tío nuestro? Nuestro primo, ¿no? Dice la palabra, que vino el hijo de su tío y le dijo, mira, cómprame la tierra, dice, porque tú tienes derecho a redimirla, que era una costumbre que había en aquellos lugares para que la familia no perdiese la posesión de algo. Dice, yo se la compré, la pagué, la pesé, dice, frente a otro, dice, 17 ciclos de plata, y se la encargué al escribano, pues sabemos hasta el nombre, el escribano de Jeremías, que se llamaba Baruch, escribiente, lo mismo que escribano que estaba allí, fue el que le hizo los papeles a Jeremías. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, bueno, guarda esto en una vasija de barro. No sé si usted entiende, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña, justamente dice, ha puesto este tesoro en estos vasos de barro, dice el apóstol Pablo, la garantía de la posesión adquirida. Hermano, Dios es fiel a su promesa, y aunque nosotros, hermano, como no podamos ver cumplida con nuestros ojos carnales las promesas de Dios, hermano, podemos afirmar como afirmó Job, dice, sé que mi Redentor vive y con mis ojos veré al Señor. Y Jeremías no iba a poder disfrutar de esa tierra que estaba comprando, porque era el peor negocio, comprar algo cuando sabe que la tierra iba a ser invadida y iba a ser enajenada, por llamarlo así, de alguna manera, por un lazo de 70 años. Sin embargo, hermano, él creyó en la promesa de Dios, hizo guardar eso en un vaso de barro. De la misma manera, hermano, que Dios nos ha dado la garantía de la posesión adquirida, nos enseña la palabra, poniéndose, nos dio las arras del Espíritu. El Señor, hermano, nos depositó, como Jeremías puso en una tinaja, en un jarro de barro, aquella escritura que era la garantía de esa tierra, de que Él era el dueño de esa tierra. El Señor, dice, puso su Espíritu en vasos de barro, dice, y esa es la garantía de la posesión adquirida. Porque, hermano, el mismo Jesús que opera para redimirnos a nosotros de todo pecado y que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, es el mismo que seleccionó a Jeremías, el mismo que seleccionó a Moisés, hermano, y a cada uno de los escogidos que podemos leer sus historias en la palabra de Dios. Así que es el mismo plan de salvación que nosotros, hermanos, tenemos la ventaja de vivir en los tiempos finales y de poder conocer con mayor claridad estas cosas que Dios ha ido revelando a lo largo del tiempo. Que Dios lo bendiga. Amén.